Claro, ¿Por qué se me olvida eso? porque no lo has digerido todavía. Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente por acá por nuestro especial en Intimidad con la Pastora y hoy tenemos dos invitadas que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Es la organización Felizmente Mujer. Sean bienvenidas, chicas. ¿Qué le pueden decir hoy a nuestros oyentes? Bueno, pues yo una vez más feliz de haberme invitado a este espacio. Y hoy estaremos compartiendo un tema bastante nutritivo que sé que lo vamos a disfrutar y vamos a esperar poderlo compartir de una manera muy fluida. Claro que sí. Hoy vamos a salir con vitaminas. Y yo pues muy contenta, primera vez en este espacio compartiendo contigo y realmente espero que la pasemos muy bien y que las personas puedan recibir lo que queremos comunicar. El sectarismo y sus efectos colaterales. ¡Wow! Cuando uno piensa esto, uno dice, ¿qué es El esto? sectarismo se conoce como un grupo de personas que se dedican o se concentran solo en sus beneficios. Caen en la discriminación y la intolerancia de las personas que se comportan o son diferentes a ellos. Eso es un sectarismo. Ok, ahora ya me explicaste, Girine, qué es el sectarismo, pero necesito saber cuáles son esos efectos colaterales. Efectos colaterales se conocen como reacciones nocivas que se realizan sin intención. Ejemplo del sectarismo se da en una comunidad, vamos a decir una comunidad iglesia, donde un grupo de personas se identifican con algo, defienden algo, pero todo aquel que sea diferente a ellos simplemente es excluido porque no aplica los principios o la conducta o no maneja la cultura que ellos manejan. De esa manera se ve el sectarismo, que yo rechazo o que yo discrimino a otro por ser diferente a mí. Y los efectos colaterales es como eso daña, como eso genera y ocasiona tanto daño en el corazón de las personas, porque puede ser un simple rechazo, pero yo no estoy viendo lo que está ocurriendo dentro de la persona. ¿Cómo te sentirías Claro. tú si yo te excluyo simplemente porque tú usas el collar azul y yo uso un collar negro? O sea, como algo tan, ¿cómo se diría? Tan trivial, Sutil. tan sutil, puede afectar el corazón de una persona. Y Muchísimo. bueno, ya como estamos tocando lo que ya es más que todo el tema iglesia, porque afecta mucho en las relaciones, como tú lo venías hablando, desde mi opinión yo puedo percibir que una de las debilidades, o en este caso la raíz del por qué muchas relaciones, y hablamos no solamente tema iglesia, tema familia, porque se da el sectarismo, y desde mi opinión yo puedo decir que es por falta de identidad. Porque nosotros como hijos de Dios conocemos, en mi caso yo digo, si yo soy hija de Dios, estoy consciente de lo que yo soy es de Él. Por ende, todo lo que Él me da no es mío, es de Él. Ahora bien, ¿cómo esto aplica en tema relación iglesia? Si yo tengo dones, talentos, habilidades que Dios me ha dado, pero simplemente los voy a compartir con ella porque ella y yo compartimos un mismo ideal. Pensamos que este tipo de actividad se puede realizar bajo estos parámetros, pero se da la oportunidad de que tú quieres aportar una idea, porque tú eres muy creativa, pero simplemente eso no encaja con lo que ya nosotros tenemos planificado y simplemente te limitamos. Ni siquiera tú vas a dar de lo que tú tienes, ni nosotras te vamos a dar de lo que compartimos. Eso es egoísmo. Es egoísmo, pero yo lo veo como falta de identidad, porque a todas estas, ¿quién soy yo para excluir de lo que Dios me ha dado? Y esto yo creo que es una de las áreas que más que todo se ve en tema iglesia, porque caemos en esa exclusividad de que nos limitamos a que solo lo que nosotros tenemos lo vamos a compartir entre nuestro círculo. Pero yo te pudiera decir, caso, no, pero es que yo soy la administradora de todas las cosas que Dios me da. Ok, te puedo decir que sí, tienes razón, pero mi pregunta es, ¿eso te hace dueña de lo que tú tienes? No. Compartiendo acerca de este tema, lo puedo traer a colación, es que actualmente yo recibo el acompañamiento y el trabajo de mentoría de una persona que pertenece a otra denominación que no es mi congregación, que en este caso mi pastora es ella, Natalie, de la Iglesia del Ministerio Fuente de Vida. Ahora bien, nos vamos a limitar, y es algo que yo lo traigo como un ejemplo muy, muy cercano, es el tema de relación. Tú tienes tu esposo, nuestro pastor Darwin, y a mí en muchísimas ocasiones yo he visto cómo tú vas a diferentes sitios
donde tú te relacionas con otros caballeros, y eso a mi pastor, que es el esposo de ella, eso para nada lo intimida. ¿Por qué? Porque él sabe quién eres tú. Él dice, yo tengo tu amor, tengo tu seguridad. Y que no lo sepa, que no lo sepa. Ahora bien, ¿por qué traigo este ejemplo en nuestra iglesia? Porque hoy en día, yo con el proyecto que tengo de Felizmente Mujer, nosotros hacemos actividades abiertas. No nos limitamos solamente a que asistan personas que van a una iglesia, o en este caso nuestra iglesia no. Nuestras actividades están abiertas a todo tipo de público que quieran recibir. Ahora bien, si trabajáramos en base al sectarismo, ¿tú te imaginas a cuántas personas excluiríamos solo por el hecho de que no asisten a nuestra congregación? A todas. Ahora bien, en mi La caso, gran mayoría. si tú te fueses, si yo te digo, pastora Natalie, necesito recibir este tipo de trabajo o herramientas que están brindando la red de cuidado de tal iglesia, y tú me vienes y me dices que no, porque simplemente ellos no compartimos nuestra misma visión. Ahora bien, yo por eso digo que es una de las debilidades, porque cuántas veces nos privamos de recibir ayuda, o el caso contrario, de dar. Cuando realmente, si yo soy hija de Dios, estoy consciente de lo que yo tengo es para el servicio y para sumar y aportar a la vida de otros. Sobre todo cuando se trata de dar. De dar. Sobre todo cuando se trata de dar. Lo he que visto pasa de esa en manera. lo que tú estás haciendo referencia, ahí entra como la característica principal del sectarismo, que son estructuras cerradas, estructuras rígidas. En una iglesia, claro, entendemos que está el tema autoridad, pero eso muchas veces hace pensar a uno, a las personas, que los comunes, en este caso los asistentes, los miembros de la iglesia, son menos que los que están en autoridad. Y jamás Dios lo ha manejado de esa forma, que un pastor es más importante que la persona que limpia la iglesia. En temas de sectarismo se maneja de esa forma, que los que pertenecemos al sectarismo, o los que pertenecemos a ese grupo, que somos exclusivos porque solo ustedes son cercanas a mí, los demás son los demás. En una iglesia se maneja así, de manera que el pastor tiene relación con pocos, o sí, diría como con íntimos, con un grupo selecto, simplemente porque ellos son los únicos que se pueden acercar a mí, los que yo permito que me rodeen, cuando realmente Dios no establece esa manera de comunión, porque hablamos de iglesia y hablamos de comunidad, comunión, de que compartimos algo en común, compartimos la misma fe, profesamos al mismo Dios, y que de esa manera el sectarismo se ha colado tan sutil, con efectos que han sido devastadores para muchísimas personas, porque creemos que lo estamos haciendo bien, que el decir solo este grupito funciona, o solo este grupito merece tal y tal cosa, actuamos de manera de forma que rechazamos a los demás. Y Dios, así como lo decía Jai, nos acepta. En Dios tenemos esa libertad de que Él nos recibe. En cambio, somos nosotros los que muchas veces fijamos una posición donde creemos incluso más que otros, simplemente por tener a Dios. Oí del cantante Marcos Brunet, que él dice que Dios no tiene favoritos. En una de sus canciones, en una de sus adoraciones, él dice, Dios no tiene favoritos. Y eso es lo que estoy entendiendo con la explicación que me estás dando, acerca de que Dios es una comunión con todo, y creo que eso es lo que Él quiere y Él busca, pues que todos estemos, y todos dice que todos seamos uno, como Él es uno con el Padre. Habla de la comunión entre todos. Lo que son las consecuencias, o en este caso los efectos colaterales que crea en la vida de una persona, el saber de que hay esa exclusividad, y que yo, porque no cumplo con esos requerimientos, requisitos, como se les quiera llamar, simplemente no tengo acceso. Y me llamó mucho la atención lo que compartía Gidinet, porque es eso. Hay un libro que lo traigo a colación, no recuerdo exactamente cuál es el nombre del autor, que dice, en cada iglesia se sienta un corazón herido. Ahora bien, si a cada congregación llegan personas con heridas en su corazón, en sus emociones, vienen con un núcleo familiar bastante tóxico, dañino, eso a simple vista no se ve, a menos que tú te relaciones con esa persona y te des la oportunidad de conocerlo. Ahora bien, hablo en un tema muy personal. Hace algunos años atrás pasé por una situación bastante difícil, la cual emocionalmente me devastó.
¿Qué pasa? Cuando yo comencé de nuevo a afirmar mis pasos en Cristo, me di cuenta de que yo no estaba cumpliendo con los requisitos, como decías tú, porque yo digo requisitos porque veo eso como unos ítems que debo de cumplir. Y yo me preguntaba y decía, ¿cuándo? ¿Cuándo yo podré volver a sentirme útil para Dios? Porque simplemente yo siento, para mi parecer, que no encajo, porque hablamos del sectarismo y no necesariamente es que, en este caso, en congregaciones se ve como una planilla donde tienes que cumplir con tal cosa. No es algo visible, pero sí es algo que tú lo ves en las relaciones. Yo me sentaba en la banca, en la iglesia, y veía tan lejano la oportunidad de volverme a sentir útil, porque decía, no soy tomada en cuenta. Con ciertas medidas estándar para que tú puedas ser calificar, para que puedas calificar y ver si puedes entrar en mi círculo de amistad. Exactamente. Okay. Y ahora voy con el tema en cuanto a nuestros prejuicios que muchas veces nosotros tenemos. Y aquí podemos hablar acerca del tema cultura, porque en nuestro caso crecimos en una iglesia donde pudimos tildar de manera muy no intencionada, pero sí tener conceptos errados acerca de otras denominaciones. Y sabes, yo por mucho tiempo asocié a una persona con tatuaje como alguien malo. Yo decía, Cierto. eso no tiene que algo así, pues qué bueno puede salir de esa persona. Y es algo que lo traigo a comentario porque hace poquito tuve la oportunidad de ver una prédica de un pastor que me llamó muchísimo la atención, porque dije, no puedo creer que él sea pastor, porque cuando él habla y él mueve así los brazos, se ven sus brazos llenos de tatuajes, y eso chocó rotundamente con la cultura que yo traía, como un pastor va a tener tatuado su cuerpo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Y es algo que por eso lo quiero compartir. A medida que este hombre fue desarrollando su prédica, el impacto de su mensaje a mi vida fue rotundo. Ahora bien, porque nosotros muchas veces caemos en eso, de por nuestros prejuicios, ya sea por la cultura como fuimos criados en el evangelio, simplemente etiquetamos a una persona, Sí. no, porque ella se viste de esa manera, no vale la pena relacionarte Y es de con una ella. vez uno se predispone, o sea, tú te armas cierras. como aquella serpiente que se le abre la cobra. Tú de una vez te armas, hey, esto está mal, entonces estás siempre como a la defensiva, y eso no te permite mantener o establecer una oportunidad de una relación, de poder conocer, entonces siempre estamos aislados. Y fíjate, entonces, ¿por qué yo menciono esto? Porque aun cuando mi cuerpo no está tatuado, por esa situación, esa etapa, ese proceso que yo experimenté, sentí que internamente yo estaba marcada. Y creí que por eso no podía volver a ser útil para Dios. ¿Qué pasa? Eso me llevó dentro de mi corazón, yo tenía una sed de Dios, de que Dios restaurara y sanara mi corazón. Y eso me llevó a acudir a otras fuentes, en este caso a una iglesia en particular. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a esa iglesia, yo decía, ¿será que no me aceptan? Porque primero ya venía de otra congregación y decía, ¿será? ¿Cómo va a ser? Y mi mayor sorpresa, y es que hasta el día de hoy Dios me sigue sorprendiendo, es que me encanta saber de que en este caso mi mentora tiene tan clara su identidad en Dios, porque yo le puedo hablar a ella de asistir a una actividad, inclusive su respuesta siempre es la misma. Ella dice, mis dones y mis talentos no son míos, son de Dios, porque yo voy a limitar lo que Dios quiere hacer con alguien si realmente no es mío. Por eso yo digo que es eso, cuando tú tienes clara tu identidad, tú sabes que lo que tú tienes es para sumar. ¿No? Y lo bonito es de saber de que a medida, y en lo particular la pastora Natalie es una persona que a mí en lo personal siento que son palabras claves que la describen, que son conexiones espirituales actuales que tú tienes, son relaciones de amistad que en años atrás tú tenías. ¿Y qué pasa? Tú nunca diste por sentado que esa persona no servía. Un hombre que por mucho tiempo fue mujeriego, una mujer que por mucho tiempo tuvo adicciones, y tú simplemente de lo que tú tenías, tú sembraste en sus corazones, y hoy en día estás cosechando grandes frutos, y en este caso yo también soy parte de ello. Ahora bien, una de las cosas que yo digo que nosotros debemos de cuidarnos es yo digo que es de la exclusividad, pero más de la exclusividad de limitarnos, porque hablando acerca de lo que cuando nosotros tenemos muy en claro nuestra identidad, estamos tan claros en quién somos,
por ende eso va a generar un efecto positivo en la vida de otra persona. Y si nos vamos en este caso hablando de estadísticas en cuanto a relaciones significativas, aquella persona que es capaz de poder sembrar, aportar, sumar a la vida de otra persona, eso no va a quedar solo en ese corazón, y hablo por mí, porque hubo un tiempo donde tú sembraste mucho en mí, y hoy en día de lo que tú me has dado, yo estoy sembrando en la vida de otras personas, y eso es al final lo que quiere Así Dios. es. Lo que Dios desea es que sean muchos más los que se sumen, Claro. para poder ayudar y generar un efecto sanador en la vida Así de es. otras personas. A la mente durante este tema. Conocí a un joven y es una historia que a mí me impactó por el tema de que tenemos prejuicios, tenemos conceptos muy fuertes, muy firmes de lo que está bien o lo que a mí me parece que está bien. Y reconozco a este joven en un grupo y es tema iglesia, éramos un grupo trabajando un material referente a Dios. Y el muchacho, a medida que iba hablando, él comparte lo que es su historia, su vida, y habla de sus padres y dice que sus padres profesan religiones árabes. O sea, uno es de una y el otro es de otra. Y ellos, esa cultura, esas religiones son muy firmes, muy rígidos también. Sí. Y para él tiene como esa mente abierta porque él decía, yo lo vi muy bien, o sea, yo me vi casado con alguien que profesara una religión totalmente distinta a la mía porque a mis papás les funcionó. Eso por primero, porque es la cultura que el muchacho maneja. Ahora, él llega a la iglesia y él está al servicio de la iglesia. Él estaba trabajando con los medios audiovisuales y esas eran sus funciones y su servicio a Dios. ¿Qué pasa? Que durante la conversación, mientras lo conozco, el tiempo que compartía con él hablaba de que no ha cumplido, por decirlo así, los requisitos o esos requerimientos que te establece una iglesia para tú servir. Porque tú para servir no es simplemente tu disposición, es que te bautices, debes pasar por tal y qué sé yo, material, trabajar las normas establecidas. Lo que se establece en la iglesia. Para mí fue un shock mental el saber que este muchacho servía y ni siquiera se había bautizado. Entonces yo me quedé como que, ¿qué? Pero qué iglesia tan rara, o sea, qué pastor tan, ay, qué manera de trabajar. Y entonces es un shock por mi cultura de iglesia, porque yo tenía que cumplir, o todas las personas tenían que cumplir muchísimas cosas para poder servir. ¿Cuál es mi mayor sorpresa? Que yo lo conozco y a los meses lo sigo por redes y a los meses veo la publicación de cuando él se bautiza. ¿Qué pasa? Para mí fue un impacto, porque es saber que aunque él no lo había hecho, y muchas veces las personas en el tema de posesivo, también ponemos lo posesivo en lo espiritual, de que la persona, porque yo la veo orando, es que yo sé que está bien, cuando no es así. Cualquiera puede aparentar que está bien con Dios, así y eso no, sus frutos no dicen que, o sea, el que muestra esa cosa no dice que en su corazón está bien o que internamente está bien. Y para mí fue, yo digo que de enseñanza, y sentí como ese mensaje de parte de Dios al decirme, no eres tú, o sea, lo que tú ves no es lo que va a suceder, porque es Dios quien trabaja dentro de las personas. Es algo que ocurre internamente y que yo digo, en las iglesias estamos muy cerrados. Actualmente eso es algo que se ve, se sigue viendo, de que estamos muy cerrados a aquel que venga con un corazón dispuesto a poner su servicio o sus dones, lo que sabe hacer. Simplemente le sacamos primero la lista y si está conforme, puedes entrar. Si no estás conforme, entonces no. Y por eso yo digo, de qué manera el alcance del evangelio, el alcance del mensaje del amor de Dios va a llegar o va a conectar a otros si nosotros mismos ya estamos limitando. Que el amor de Dios es solo si tú cumples tal y tal cosa. Cuando Dios nos ama a todos por igual. Ama a un ateo y me ama a mí. Observamos que la acción del Espíritu Santo libremente en aquel joven, en este tiempo, la acción del Señor en cada persona, porque Dios obra de muchísimas formas para tan solamente hacer, convencer, amar. Cuando hacemos sectarismo, cuando lo practicamos, limitamos la acción del Espíritu Santo. Y hasta la misma manera en que Dios se quiere mostrar para con nosotros, porque si nosotros que conocemos de cómo es Dios, podemos ver de que desde el inicio de la creación, nos vamos al libro de Génesis, del saber de que Dios cuando creó al hombre, su mayor interés era relacionarse con él. Sí. Y a medida de todas las historias que podemos ver en la Biblia, vemos que muchísimas veces son tantas las personas que le hemos fallado a Dios.
a través de la rebeldía, de la desobediencia, de diferentes formas, y Dios desde siempre, porque me encanta saber de que Dios hasta los momentos se sigue mostrando y queriendo hacerse sentir cercano a las personas. Lo que pasa es que lo estructuro. Yo Sí, estructuro a sí. Dios de acuerdo a lo que yo puedo entender, de acuerdo a lo que yo, de acuerdo, sí, a mis limitaciones mentales. Y Dios no es, Dios es. Y me encanta, yo puedo Libre. describir que Dios es un Dios relacional. Dios ama las relaciones, le encanta Así relacionarse es. con las personas, y nosotros, yo lo veo desde ese punto de vista, tú y yo somos esos brazos extendidos de Dios, Así somos es. esa boca de Dios, y yo digo, ¿cómo privar? ¿Cómo privar a otros de hacerle conocer lo que es Dios? El tema relación abarca la familia, porque en nuestra familia no todas las personas comparten nuestra fe, lo que nosotros hacemos en la iglesia, y no por eso yo tengo que excluir a mi familia y decir, no puedo tratarlo, no puedo hablarle, porque es diferente a mí. Y yo he conocido muchísimas personas cercanas a mí que simplemente excluyen a su familia, y cuando hablo de que excluyen es de que nada, ni los trato, simplemente porque son diferentes a mí, porque profesan una religión diferente, porque no piensan como yo, o porque pertenecen incluso a una denominación diferente dentro del mismo evangelio. Y eso ha llevado a que se genere división. El sectarismo lo que trae es exclusión, rechazo y división. Divide a las personas, divide a tu familia, divide a tu, incluso en comunidad. Es cómico, pero realmente es una realidad de que incluso entre vecinos la gente se conoce, y entonces yo sé a quién puedo tratar, a quién le puedo pedir un poquito de algo, pero a quién no, porque están esos conceptos, esa estructura tan rígida en mi cabeza de que yo no puedo permitir una relación con alguien que sea diferente a mí. De verdad me río porque yo oigo eso y pareciera que me estuvieras describiendo. Yo quiero comentar también otro testimonio, ha sido con mis hijos. Mis hijos, cada uno tiene su personalidad, pero hay uno que él se parece a su madre. Él se parece a su madre. Él le gusta cambiar de color, el cabello, tiene su personalidad. Y ha sido un trato de verdad con Dios, porque he entendido que Dios como Padre, Él no nos rechaza. Y ha sido pues como ese entendimiento, no sé cómo decirlo, como esa madurez. Porque cuando yo veo a mi hijo, que él se abre los túneles, se pone los piercing, se deja crecer el cabello, se lo pinta de azul, de rojo, de cualquier color. Entonces hay un choque, pero no deja de ser mi hijo, pero no dejo de amarlo, pero no puedo darle la espalda. Entonces, el amor de Dios, el amor y la paciencia, la relación no debe ser cortada a pesar de que Él esté con esa actitud. Porque, ¿quién es? O sea, yo soy su mamá, yo soy su madre, yo fui la que lo parí. Me dolió a mí, no le dolió a los demás, a mí fue el que me dolió. Entonces yo no lo voy a cambiar, eso no va a cambiar, y yo digo, siempre lo mantengo. Si Dios tuvo el poder de transformarme a mí, de cambiarme, de convencerme de pecado y de ser de instrumento, porque hay una amiga que me dice, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que tú ahora a estas alturas me dieras consejo a mí? Es que en lo que estás hablando, para mí, la clave o lo importante aquí es la aceptación. Estás hablando de la aceptación, porque tal cual como Natalie, que en este caso en tu vida, lo que las personas pudieron conocer de ti hace años, y que a pesar de eso tú tenías relaciones. Es que nos ponemos a analizar y vemos antes, por ejemplo, las personas antes de llegar a la iglesia tenían relaciones. Yo podía ser desobediente, rebelde, lo que cualquiera pudiera decir de mí, pero eso no me limitaba en mi relación con otro. Lo que pasa es que llegamos a la iglesia y entendemos que para cumplir, para hacer, necesitamos primero tener una lista, un checklist, o sea, ir marcando lo que sí hago, lo que no hago, y de esa manera excluir al que no lo hace.
cuando Dios nos acepta y nos ama a todos por igual. Sí. Cuando yo hablo de aceptar, puedo verlo como en este caso mis padres, no puedo cambiar quién es mi papá y quién es mi mamá. Puedo aceptarlos y puedo amarlos a pesar de los defectos, a pesar de que actúen a veces mal, de que tomen Así malas es. decisiones. Y así actúa Dios. Nosotros, yo desde lo que he recibido, lo que he podido aprender, es el mensaje o el consejo que puedo darle a otras personas que hemos actuado de manera sectarista, excluyente, rechazando a otros simplemente por lo que aparenta, por lo que habla, porque es diferente a mí. Y mi consejo y alguna enseñanza que Dios ha traído a mi corazón es la aceptación, que yo pueda aceptar en amor a una persona que sea muy, o que le guste el bochinche, a una que sea muy tranquilita, a una que sea término medio, y de esa manera podamos tener esa comunión que Él espera. Exacto. El saber que yo no obligo, yo no presiono a otro para que cambie, pero sí puedo aceptar. Y cuando digo aceptar, no me refiero a que yo voy a celebrar lo que esté haciendo mal, no. Están los consejos, está mi orientación, mi punto de vista, pero eso no me Cierto. limita a excluir, a rechazar y a discriminar incluso a esa diferencia. No me da derecho a anular la conciencia, No. ni el pensamiento, ni la opinión de otra persona. Quiero decir algo acerca de Jesús, y es que Jesús, a pesar de que él sabía, no, pero es que Jesús es el máximo, sabía que Judas era el que lo iba a negar, el que lo iba a entregar, perdón. Y aún así, él que con Pedro fue y lo buscó. A pesar de que lo había negado 3 veces, Jesús fue y lo buscó. El interés de Jesús por las personas, el interés de Jesús por esa relación, por esa comunión, el amor tan grande. Yo digo, no, es que Él es el papá. Hablando acerca del rompimiento pues de esta estructura, estas creencias, imagínate tú si hoy en día en la actualidad nosotras, en este caso nosotras 3 todavía nos estuviésemos rigiendo por este tipo de pensamiento. Y en este caso, y pongo tu ejemplo porque actualmente la pastora Natalie es mi pastora, y que yo te diga, mira, me hicieron una invitación porque van a hacer este tipo de taller de mejoramiento personal, hubiese recibido un rotundo no de tu parte. Claro. Y yo digo, es hasta ese punto, porque yo digo es eso. ¿Por qué me voy a privar de recibir algo? Porque a todas estas sí debe haber un seguimiento a qué tipo de cosas tú vas a ir a recibir. No estamos diciendo, no es que estamos en contra de eso, no, pero es la limitación, porque simplemente de mencionar, y traigo a colación porque anoche yo estaba conversando con mi papá y le hice una pregunta, le dije, ¿te acuerdas años atrás cuando nos invitaron para tal iglesia? Él y yo en particular teníamos un concepto de que es una iglesia liberalista, de que allá las personas las dejaban hacer lo que les daba la gana, y para mí fue bastante incómodo la primera vez que asistí a la iglesia porque ya yo traía mis prejuicios, Una mis estructura. conceptos ya preconcebidos en mi mente, y eso por mucho tiempo me limitó a relacionarme. Hoy en día es una iglesia que brinda muchísimas herramientas y que se ha dado a conocer simplemente por eso, porque son personas capacitadas para ayudar y darles herramientas tan fáciles y cercanas a las demás personas. Y algo clave, que lo pude leer hoy en el blog de Felizmente Mujer. Hay cosas que yo como pastora, o como líder, o como mujer, o como mamá, o como esposa, tal vez me falta mucho que aprender, o hay cosas que no sé manejar. Entonces, sobre todo en el liderazgo, hay cosas que uno no sabe manejar. ¿Cómo voy a limitar? Porque somos un cuerpo. Si hay otros hermanos que te pueden brindar la ayuda, y es más, ha sido de mucho beneficio. Lo que tú especialmente has recibido de otras iglesias, o herramientas que te han ayudado, las has recibido y ella las comparte conmigo, y yo sigo recibiendo, y de verdad ha sido una evolución, ha sido muy trascendental. Te pueden robar, Sí. te van a robar y tú eres mía. Eso, ahí es donde sí lo decimos de manera graciosa, pero es real, porque Sí. decimos, ¿cómo vas a ir tú para allá y si después te quedas allá? Entonces, cuando en realidad, ¿ella es de quién? Es mía. Te lo voy a hablar evangélicamente. Te lo voy a hablar evangélicamente. Hay que salir de ese espíritu. Hay que echar fuera ese espíritu de posesión. Cuesta mucho romper con estas estructuras, porque hasta hace poco, cuando yo conversaba con mi mentora, hasta con miedo, ¿será que tú puedes?
porque es eso, como pertenece a otra denominación, y yo digo, sí, toma trabajo, pero la clave es ser intencional. Por eso vuelvo a hacer hincapié, digo, proponte relacionar, de saber de que hoy en día, en la actualidad, y hablo personalmente, tengo la fortuna, vamos a decirlo de esa manera, de conocer personas que tristemente hoy en día han dejado de creer en Dios, de querer acercarse a una iglesia porque fueron etiquetados como no cumples con estos estándares, estos requisitos, y simplemente ya no vale. He conversado con un caballero y él realmente me impacta saber de que su corazón hoy en día, ya él tiene, vamos a poner como 1 año, 2 años, no sé exactamente, que no está activo en una iglesia, y fue a través de una palabra. Simplemente él llegó y él dice, utilizaron una palabra tan despectiva que marcó mi corazón, y eso lo alejó de Dios, de las personas, y de, no solamente habló de las personas de una iglesia como tal, sino miedo a relacionarse. Y puedo decir, mire, porque lo conozco y digo, dentro de él tiene tantos dones que son tan necesarios para las iglesias. Y yo digo, porque simplemente un día tal vez llegó tarde al servicio, porque no quedó cumplió. como mutilado ese muchacho. Quedó mutilado. Consejos, palabras que tienes que decir ya para cerrar este espacio. Yo quería hablarles a esas personas que en algún momento han actuado, así como nosotros lo describíamos, excluyendo, discriminando, incluso rechazando a otros, de que tú puedas entender que así como Dios te acepta, como Dios te ama, tú estás en capacidad de hacerlo con otros. Que sea diferente a ti, que sea una persona que, incluso yo hablaba de los ateos, de las personas que ni siquiera creen en Dios, y que tú simplemente te cierras a hablarles, a compartir con ellos, cuando tú puedes ser ese instrumento, esas manos, esa voz de Dios que hable a esos corazones de esas personas. Y también porque he estado en la otra parte, me he sentido excluida, rechazada de grupos, de lugares, incluso de mi familia, pero entiendo que ahí es nuestra responsabilidad buscar la sanidad, porque hablábamos de los efectos colaterales y no estamos diciendo que las personas actuaron con la intención de dañar y de hacer mal a otros, simplemente que en su conducta no se dieron la oportunidad de ver de cómo mis acciones afectaban a otros y cómo muchos corazones fueron lastimados por mis actitudes o por mi rechazo. Y quiero que te lleves eso como reflexión, de que puedas ver que el amor de Dios, que la aceptación de Dios, el valor que Dios nos da, no se limita porque seamos diferentes, porque pensemos de manera distinta o creamos en cosas distintas. Simplemente que nos podamos abrir a la oportunidad que Dios nos da de relacionarnos con personas que mañana, así como las muchachas hablaban de la doctora, que mañana tú puedas recibir de lo que ellos también tienen. Así El mensaje es para esas personas que en algún momento se han sentido tal vez excluidas o descalificadas, ya sea por su apariencia física, ya sea por su comportamiento o inclusive su misma historia de vida. Y les hablo desde mi corazón porque justo cuando yo entré en mi proceso de divorcio, creí que el fin había llegado a mi vida. Creía que en las iglesias solamente eran útiles las personas que tenían una familia ya constituida. Y le doy gracias a Dios porque envió personas tan especiales a mi vida que fueron capaces de levantar mis manos cuando ya yo creía que no iba a poder. Y mi mensaje para ti, si tal vez sientes que no encajas por tu manera de ser, por tu manera de vestir o inclusive tu manera de hablar, créeme que para Dios ya tú eres aceptado. Tú no necesitas hacer algo para sentirte merecedor del amor de Dios, porque ahí es donde obra su gracia. Yo no tuve que hacer gran esfuerzo para merecer el amor de Dios. Simplemente en mi corazón herido, fracturado, le dije, Señor, tómalo y haz en él lo que tú creas que es mejor. Y te invito a que tú puedas permitirte experimentar la cercanía de un Dios interesado en conocerte, en sanarte y en restaurarte. Créeme que la manera como muchos tal vez te han mostrado a Dios no ha sido la mejor manera. Hoy Dios te da la oportunidad y te hace la invitación de que tú le permitas conocerlo de una manera cercana y real. Muy bien, muchísimas gracias, amadas.
Y ustedes, mis amados, damos gracias a Dios por este espacio y cualquier cosa que quieran expresarnos, escríbanos, pueden escribir en @felizmente mujer. Ahí me pueden contactar por comentarios de manera directa y encantada de poder responderles y ayudarles. y no se olviden de ser intencional para poder mejorar en sus relaciones. Bueno, Dios me les bendiga. Y esto fue Intimidad con la Pastora.